Gibran Ramírez, Kenia Rabatán y Arturo Ávila debaten sobre los logros del presidente AMLO durante su sexenio. La diputada Kenia asegura que el salario mínimo reformado constitucionalmente, en donde se establece que no debe de estar por debajo de la inflación, no es un logro del gobierno de AMLO, sino que es mérito de los empleadores. Arturo Ávila aseguró que 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema. Nosotros vamos avanzando y seguimos avanzando. Y ellos no dicen, por ejemplo, que acabamos de aprobar la reforma constitucional para que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Y también para que la Guardia Nacional, enfermeras y otros sectores muy importantes y funcionarios de nuestro país nunca más ganen menos que la media. Que la media. En la Cámara de Diputados. ¿Ustedes cómo votaron? Nunca habíamos, no, déjenme terminar, nunca habíamos tenido un incremento tan importante en la vida y en el salario de los trabajadores. Y me parece importante decirlo porque cuando ellos gobernaban, y hay que recordárselos, ¿no? Ellos decían, ¿no? Y el PRI también, no son el PRIAN, son lo mismo, ¿no? Ellos decían, no se puede incrementar por encima de la inflación el salario. Y generaron una desigualdad terrible en nuestro país. Ellos fueron los grandes creadores de la política tecnócrata neoliberal, a partir de los Chicago Boys y de todos estos hombres que llegaron a querer enseñarnos que el mercado podía aliviar las diferencias de nuestro país, y generaron una desigualdad terrible. Y además crearon un mito en donde decían, la mano de obra es el atractivo más importante que podemos ofrecer como país, una especie de esclavitud moderna. Y hoy llegan, ¿no?, como auténticos demócratas y no reconocen también que parte de la violencia también tiene que ver con la desigualdad. A ver, es un agravio la desigualdad, es un acto de violencia. Sí, es también un aumento histórico, definitivamente esto es algo que se reconoce, que se tiene que reconocer. A ver, sin lugar a duda, nosotros en el PAN votamos a favor de esa reforma porque estamos convencidos que hay que reconocer el esfuerzo, no del gobierno, porque evidentemente no es del gobierno, es de los empleadores. Quien tiene que pagar un salario mínimo, claro, porque el valor lo otorgan los trabajadores, por favor. Que yo sepa, quien paga los salarios son los empleadores. El empleador tiene que hacer un esfuerzo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Nosotros lo reconocemos. Tiene que haber un esfuerzo por parte del empleador. ¿Y qué se necesita para que haya empleo, para que haya empleadores, para que haya gente que apueste su dinero para generar? No, ¿cuál maroma? El tema de fondo es este logro no es un logro de López Obrador, es un logro de los empleadores, de quienes apuestan su inversión para generar empleo. A ellos hay que decirles muchas gracias. No es cierto, a los trabajadores, a los trabajadores hay que decirles gracias. Los que aportan el valor son los trabajadores. Hay que decirles gracias, por supuesto, por aportar a la productividad. Como un logro de este sexenio. Es un logro de todas las, digamos, de todas las fuerzas. En el aumento histórico al salario mínimo en México. Kenia dice no es logro del gobierno, por supuesto Arturo dices el logro de este sexenio. ¿Qué dices, Gibran? Desde luego que es logro del gobierno. El gobierno y la Comisión de Salarios Mínimos son los que ponen el salario mínimo, que se deprimió desde el inicio del neoliberalismo. Ahí tengo una precisión histórica. La verdad es que el salario sí había incrementado más que en este periodo, con los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, particularmente con Echeverría, cuando Porfirio Muñoz Ledo era secretario del Trabajo. Fue el momento en el que confluyó más con el salario de Estados Unidos, que tuvo también el mayor momento de disminución de la desigualdad. Desde luego que los empresarios tienen que poner lo suyo, pero México es uno de los países donde la mayor parte del valor generado por el trabajo se lo quedan los empresarios. A diferencia de los países más desarrollados, se pagan menos impuestos y se pagan salarios más bajos. Entonces esta reforma era necesaria. La izquierda la ha planteado desde siempre en sus diferentes modalidades partidistas, desde el Partido Popular, antes desde el PSUM, Convergencia, el PRD, etcétera, etcétera. Esto sí. Incluso hubo iniciativas panistas también, de las cuales ayer dio cuenta, por ejemplo, Federico Doria. O sea, es el resultado de varias iniciativas. Ahí hay un cambio muy importante, digamos, en la manera de pensar. Esto es lo único que sí diría que es antineoliberal del gobierno actual. En todo lo demás, este gobierno ha sido neoliberal. Y además, la disminución de la pobreza se debe principalmente a esto, no a los programas sociales que han estado mal planeados y mal ejecutados. ¿Te parece que se recarga esto en el salario? Sí, ¿Más que en los programas sociales? Eso dicen las cifras.
y creo que una política laboral debería ser la base de la disminución de la pobreza y de la desigualdad. El próximo miércoles ya vamos a estar platicando de la presidenta de México. Es el último miércoles que nos vemos con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Quisiera hacer 2 rondas respecto a con qué sabor o cómo nos quedamos, con qué nos quedamos de este gobierno, Gibran. Bueno, yo creo que fue un gobierno más del neoliberalismo con algunas políticas acertadas, como esa política laboral. Pero en todo lo demás, en el respeto a la oligarquía, no los tocó. Es igual a los gobiernos anteriores. En el régimen de violencia, muerte y militarismo, es igual a los gobiernos anteriores. En el uso electoral de los programas sociales, es igual a los gobiernos anteriores. En el modelo fracasado de salud, que antes fue el Seguro Popular y este sexenio fue el INSABI, un gran tiradero de dinero, es igual a los gobiernos anteriores. En realidad no hubo cambio de régimen, sino la consagración del neoliberalismo. La política social de transferencias monetarias es la que deseaba Hayek y los economistas que impulsaron la idea neoliberal en el mundo. Kenia. Pues mira, se va un presidente que lamentablemente hizo todo aquello que criticaba. Aquí traigo un tuit de 2015 donde dice en su cuenta que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Pues todas esas lacras López Obrador las repitió en su gobierno. Morena debe ser faro de moralidad y ahora resulta que ese faro de moralidad pues va a comer a las salas VIP de American Express, se la viven viajando en jets privados, viajan en primera clase, viven en casas con albercas gigantes en Houston. Lamentablemente López Obrador no cumplió su palabra, dejó mucho que desear en términos de honorabilidad. ¿Qué decía? No robar, no mentir y no traicionar. Bueno, ya vimos la cantidad de robo que se ha cometido en este sexenio. Miente, el propio presidente miente 90 veces por mañanera y está comprobado, y evidentemente traicionó al pueblo de México, al que le dijo que le iba a dar seguridad y no Bien. Se lo dio. Arturo. Qué bueno que este gobierno se acabó y ojalá y el próximo gobierno sea mejor por el bien de México. Arturo. Diputada López y diputado Gibran, yo les quiero decir cuánta gente piensa completamente distinto a ustedes. Quiero que lo vean, por favor, aquí están. 36 millones de mexicanas y de mexicanos piensan completamente opuesto a como ustedes piensan. Fíjense, nosotros sacamos de la pobreza extrema a 5.1 millones de mexicanos, mientras que Felipe Calderón era una máquina generadora, y eso que se vendió como el presidente del empleo. En su campaña era el presidente del empleo, ¿no? Dios, eso fue hace 20 años. Fíjate, 6.4 millones de personas mandaron a la pobreza. El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió. Yo me acuerdo cuando Ricardo Anaya decía, es que es imposible darles pensiones a los adultos mayores, vamos a quebrar la economía. 18 y se años logró. Ganó Calderón. Le dimos pensiones a los adultos mayores, apoyamos a la gente con discapacidad. Aquellos jóvenes que ustedes despreciaban y que siguen despreciando, que por cierto hoy vamos a aprobar la reforma constitucional. Que se va a aprobar por unanimidad. Jóvenes construyendo el futuro. Ahora sí. Seguramente me se va a votar a favor. Oye, ahora sí nos apoyan. Pero ¿qué tal les decían ninis? ¿Te acuerdas? ¿Cómo los despreciaban? Bueno, esos son ellos. Nunca van a reconocer, y lo digo sin temor a equivocarme, que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de la época moderna de nuestro país. Aunque le duela a la oposición prianista, el sexenio de AMLO tuvo muchos avances para la sociedad en general, pero sobre todo en la población que se encontraba en situación de pobreza, otorgando apoyos como las becas para estudiantes, apoyos para personas con discapacidad o la pensión para adultos mayores, entre muchas más. En pocas palabras, Andrés Manuel López Obrador fortaleció los programas sociales que en sexenios anteriores los expresidentes aseguraban que llevarían a la quiebra al país. O como lo que hace unos meses decían los prianistas de que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro solo era regalar el dinero a aquellos que no estudiaban ni trabajaban, aún sabiendo que el programa tenía otra finalidad. Actualmente el país se encuentra en vías de desarrollo en donde se busca tener un avance en el ámbito político, económico y social para garantizar una sociedad más equitativa y dejar a un lado el privilegio de los políticos que se creían dueños, amos y señores de México. La diputada Kenia Rabadán sabe que el gobierno de AMLO realmente tuvo avances importantes, pero no lo acepta no porque no sea verdad, sino porque simple y sencillamente no le gusta la manera en la que el presidente destapó toda la robadera que su partido realizó cuando estaban en el gobierno.
Los opositores no van a reconocer los logros de AMLO, solo les queda seguir desinformando y sobre todo seguir obstruyendo los proyectos que tiene la Cuarta Transformación para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y decir que Morena es igual o peor que los prianistas. Pero bueno, ¿cuál sería tu punto de vista acerca del debate sobre los logros del presidente AMLO?